pleuras. Recuerden que cada pulmón va a estar completamente rodeado externamente por una membrana serosa que permite justamente los movimientos expansivos y contractorios en la respiración. Cuando yo respiro, inhalo y exhalo, los pulmones tienen su movimiento dentro de la caja torácica que justamente se permiten gracias a esa membrana que está totalmente lubricada constantemente para que no exista fricción durante el movimiento respiratorio. Dijimos que esta membrana que recubría los pulmones se conocía como pleura, con dos capas, una capa externa o parietal y una capa que estaba bien pegadita a los pulmones o visceral. Y habíamos comentado que existía entre las dos un espacio virtual, un espacio que casi era inapreciable, microscópico, que justamente era el que hacía que existiese un movimiento en la respiración. Esta pleura iba a estar recorriendo o rodeando completamente los pulmones hasta la zona de los cilios, que has comentado que se ubicaba entre T5 y T7, entre T5 y T7, el hilio pulmonar, que era justamente donde entraban y salían vasos que iban a encargarse de irrigar los pulmones o de que iban a llevar sangre desoxigenada para oxigenarse durante la respiración, como son las arterias pulmonares, y después la sangre oxigenada de los pulmones retorna al corazón por las venas pulmonares. Bien, entonces, en esa zona de los cilios T5, T7, el hilio se continuaba y rodeaba, el hilio estaba rodeado por la pleura. Y entonces la pleura no solo rodeaba la región pulmonar, sino que rodeaba también la región del hilio pulmonar. Bien, se extendía un poquito más. Perfecto. Entonces, acá lo que tenemos en esta imagen, los pulmones con sus pleuras, y acá tenemos estructuras huecas o las cavidades justamente cardíacas. Estructuras vasculares, también llenas de sangre. Otra estructura vascular, esta va a ser una vena, perdón, una arteria, el tronco arterial, una arteria pulmonar, la aorta con alguno de sus vasos principales, que ya algunos se han nombrado, y todo esto que vemos por acá sería la musculatura cardíaca que se encarga de el bombeo cardíaco, ¿tá? La eyección de la sangre. Después por acá vemos porción de la tráquea bajando y estructuras vasculares nuevamente que se encargan de ir hacia la irrigación craneal y cervical. Estos son los miembros superiores, del lado derecho y lado izquierdo, y acá tenemos ya región abdominal, el abdomen. Bien, entonces describimos al mediastino como un tabique muscular grueso, dividiendo lo que vendría a ser a los pulmones medialmente. Está ubicado de anterior, desde lo que es el esternón, hacia posterior, lo que es la columna vertebral. Es decir, que ocupa el mismo espacio que los pulmones, del esternón a la columna vertebral. Y se ubica superiormente desde el límite superior del tórax, con el cuello, que era la apertura torácica superior o el opérculo torácico superior, e inferiormente el opérculo torácico inferior o el diafragma, que era como el músculo que realmente era un límite existencial divisorio entre la caja torácica y el abdomen. Perfecto. Entonces recuerden, mediastino, como su nombre indica, en el medio. La división del mediastino. Van a ver que existe un montón de literatura con un montón de radiólogos, bien bibliográficos, que describen una división del mediastino para poder describirlo más fácilmente. Existe la descripción o división según Frasan, según Silac, según Hetzman, pero a mí me pareció la más sencilla y la más fácil de comentarles la división según el radiólogo Benjamin Felson. ¿Tá? Es este muchacho que está por acá y se encargó de dividir el mediastino a través de una radiografía de perfil. Voy para adelante. Bueno, este señor, Felson, además de describir para mí la forma más sencilla de explicar de mediastino, también se encargó de descubrir o de definir uno de los signos, que yo les comenté ya un par de signos, el signo de la gaviota, por ejemplo, en la artrosis de las manos, el signo que hemos visto de la vela en el timo de los niños, el signo, ¿cuál más vimos? No me acuerdo, pero un par de signos, el signo de neumonía, el broncograma. Bueno, uno de estos signos se conoce como el signo de la silueta, que es un signo extremadamente importante para determinar masas justamente pulmonares, para diferenciar su densidad, para diferenciar su ubicación, que se conoce como el signo de la silueta.
Bueno, este señor también descubrió y definió al signo de la silueta que vamos a dar más adelante. Entonces, todo un radiólogo bastante importante por sus descubrimientos o sus definiciones. Entonces, Ferguson se encarga, a ver si encarga, se encarga de diferenciar al mediastino en una RX de perfil de tórax, recuerden, un perfil de tórax, en dos principales mediastinos, uno superior y otro inferior. Y a su vez, el inferior se subdivide en mediastino anterior, en mediastino medio y en mediastino posterior. Bien, entonces, ¿de dónde va el mediastino superior y dónde comienza el mediastino inferior? Una línea imaginaria que vamos a trazar desde el ángulo external, o lo que vendría a ser lo mismo, la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, ahí en esa unión, desde esa localización hacia atrás, hacia, hacia T4. Bien, es una línea recta que va ahí, desde la unión manubrio-cuerpo del esternón, o lo que dijimos decir, ángulo external, esto no es, porque la escotadura yugular está acá arriba, bien, ángulo external hasta T4. Y ahí me va a quedar hacia arriba lo que es el mediastino superior y hacia abajo lo que es el mediastino inferior. Y el mediastino inferior, como dijimos, se subdividía en anterior, medio y posterior. Y simplemente se va a definir según los bordes del corazón. El borde anterior del corazón me va a dividir adelante el anterior y atrás el medio, y el borde posterior del corazón me va a dividir adelante el medio y atrás el posterior. Entonces vamos a una radiografía de toras de perfil. Esta es una radiografía de toras de perfil. Vemos hacia arriba lo que vendría a ser la radio opacidad que da la sumatoria de los hombros, bien, por eso es más radiopaco, porque hay demasiado hombro, o también podemos decirlo como hipodenso, por el exceso de hombros. Adelante tenemos al esternón, también hipodenso. Atrás tenemos a la columna vertebral y a las costillas. Y abajo tenemos al diafragma, con sus dos hemidiafragmas, uno que veo a través del corazón y otro que pierde sus contornos. Y que por debajo, como ya hemos dicho, estaba la burbuja gástrica del estómago. Por ende, este es el hemidiafragma izquierdo y este que yo puedo diferenciar a través del corazón es el diafragma derecho, el que abajo tiene al hígado. Bien, esto lo vamos a ver nuevamente cuando hablemos del signo de la silueta, que yo les comentaba que puede diferenciar estructuras o densidades parecidas a la del corazón, como una masa tumoral, que se superponen o que no se superponen al corazón. Y ahí podemos definir planos, si se encuentra en contacto o si no se encuentra en contacto, como pasa acá. El hemidiafragma derecho, al yo no tener contacto con el corazón, puedo diferenciarlo perfectamente. Y al hemidiafragma izquierdo, al tener contacto con el corazón, porque es donde se apoya el corazón sobre el lado izquierdo, ahí voy a perder sus contornos, ¿bien? Porque está en contacto con el corazón. Entonces, este muchacho dice que trazamos una línea, ay, traz- ahí va. Trazamos una línea horizontal desde aproximadamente la unión del manubrio y del cuerpo o del ángulo external hacia la vértebra torácica número 4. Vamos a imaginar que esa es la vértebra torácica número 4. Y desde acá hacia arriba voy a tener el mediastino superior y hacia abajo voy a tener el mediastino inferior, que se va a dividir según los bordes del corazón. El borde anterior del corazón me lo divide anteriormente en el mediastino anterior y un borde posterior del corazón me divide al mediastino medio que me queda en el centro, de lo que me queda hacia atrás que es el mediastino posterior. Perfecto. Siempre hablando de una radiografía de perfil, recuerden esta descripción o esta definición según Felson, Benjamin Felson. Oh, ahí está. Entonces, el mediastino inferior, como dijimos, límite posterior, línea de la pared anterior de la tráquea y el borde anterior del corazón, mediastino posterior, el borde posterior del corazón. Que va, esta es una división, perdón, esta es otra división que, como ven, tiene un texto extra, áreas prevertebrales, paraespinales o retroplurales. Esta es la descripción de Hertzmann, que era uno de los otros tres autores que les comenté que también hicieron su definición, Hertzmann, pero que no la vamos a dar, se las
pongo nada más como un ejemplo para que vean cómo se puede dividir o seguir dividiendo de forma diferente al mediastino. Hetzman la complicó un poquito más, por eso no quiero meterme mucho, simplemente mostrarles cómo fue que él la describió para que vean que los otros autores también pudieron hacerla de su forma. Y la descripción de Hetzman, que la complicó un poquito más, fue dividir como hizo él, anterior y posterior según los límites del corazón, pero la región posterior, este señor la subdividió en tres partes. Bien, entonces, esta parte posterior la definió según la columna vertebral. Hizo una línea en la pared anterior de los cuerpos vertebrales y otra línea en la pared posterior de los cuerpos vertebrales. Y definió el área que me queda anterior a los cuerpos vertebrales como prevertebral, pre de antes, para espinal sobre la columna vertebral y retrocrural lo que me quedaba hacia atrás. Bien, entonces, él describió esta zona posterior en tres diferentes partes según la columna. Si estaba adelante, si estaba sobre o si estaba atrás de la columna vertebral. Bien, pero como les comenté, esta definición no nos vamos a guiar por ella porque para mí es más compleja y para mí es mucho más fácil de describir la anterior. Arriba, abajo, adelante, en el medio y atrás. Y ya está. Así que, sin más preámbulos, vamos a continuar. Bien. En cada uno de estos mediastinos, en cada uno de estos compartimentos mediastínicos, vamos a poder diferenciar diferentes estructuras. Es decir, que naturalmente deberíamos ubicar en el mediastino superior lo que viene a ser el callado aórtico, que más adelante lo vamos a nombrar y vamos a repasar esta diapositiva, el callado aórtico y sus ramas, sus tres ramitas, la tráquea, que proviene de la parte superior, el esófago, que también proviene de la parte superior del cuello, y obviamente siempre van a haber nervios y ganglios. Entonces, lo principal es callado aórtico de la región vascular, tráquea de la región aérea y esófago de la región digestiva. Ya cuando bajamos hacia abajo, vamos a encontrar al mediastino anterior, espérense que a la imagen anterior, así vemos, bueno, en esta. En el mediastino superior entonces encontramos el callado aórtico, ahí lo vemos, la tráquea, miren cómo baja ella radiolúcida, y topografiamos posteriormente al esófago. Bien, que recuerden que se puede encontrar o no con radiolucidez si su contenido es aéreo o si está totalmente cerrado. Entonces siempre topografiamos al esófago atrás de la tráquea. Bien, en la línea que comentamos como línea traqueosofágica o paratraqueal posterior. En el mediastino anterior, que es este que está rodeado en el círculo rojo, vamos a encontrar poca cosa. Como ven, su radiolucidez me está diciendo de que existe poca densidad alta, poca de estructura, como por ejemplo vascular, sangre o líquido o ósea. Entonces vamos a encontrar principalmente, nos lo dice acá, principalmente grasa en un paciente adulto y únicamente en los pacientes pediátricos vamos a encontrar a la glándula tímica. Bien, recuerden que el timo va a estar acá en la parte anterior del cuello, bien, en los pacientes pediátricos. Ya en el adulto, al ser un vestigio, al ir desapareciendo, al ir atrofiándose, desaparece y queda solamente grasa, bien, grasa que protege anteriormente y superiormente al corazón. En cuanto al mediastino medio, como ya comentamos, vamos a encontrar al corazón, acá, a la estructura cardíaca, corazón, todo esto que ven acá, todo lo radio o más radiopaco, o lo más radiopaco que se encuentra en el medio, ahí están. Encontramos obviamente la salida de estructuras vasculares, Iki, voy para atrás, aorta descendente, esófago, sistema ácido, no, mediastino medio, corazón, pericardio y grandes vasos. Y ya está. El corazón, como les comenté, los grandes vasos y la membrana que rodea el corazón, que es el pericardio. Al igual que los pulmones tenían la pleura para su movimiento, el corazón, que bombea constantemente, también tiene su membrana que lo protege de los movimientos, de la fricción. Bien, entonces mediastino medio, corazón y grandes vasos. Y la membrana que lo protege, que es el pericardio. Y ahora vamos al mediastino posterior. Acá encontramos un poquito más de estructuras. El esófago, como sabemos, viene de arriba y sigue descendiendo hasta la zona del
abdomen, por ende, se va a encontrar en el mediastino posterior. La aorta descendente, que viene por acá, acá dijimos que estaba el callado aórtico, y esta aorta que viene bien pegadita a la columna vertebral es la aorta descendente. También la vamos a mencionar, bueno, durante las próximas clases. Y está encontrada, está ubicada en la región posterior. Después tenemos, si se acuerdan, el sistema ácigos, el sistema de la vena ácigos, que la nombramos como una especie de sistema de recolección, sistema venoso colateral a la vena cava inferior. Venía el retorno sanguíneo hacia arriba por la vena cava y la vena ácigos ayudaba a recolectar sangre, sobre todo de la región lumbar, bien, y la ascendía hacia arriba. Era dos venas en realidad, la ácigos y la hemiácigos, ácigos del lado derecho y hemiácigos del lado izquierdo, que ascendían por la parte bien pegadita de la columna, ¿no? Entonces, bien pegadita va a encontrarse también en el mediastino posterior. Bien, esófago, venas, aorta descendente, vena ácigos, y a ver si hay algo más. Aorta descendente, esófagos, vena ácigos, conductos y nervios ganglionares. Nada más. Bien, y esas son las principales estructuras de gran calibre, de gran importancia, que tenemos que aprender a identificar en una radiografía de perfil según la división del mediastino. Bien, entonces, repasando, el mediastino anterior, como dice la diapo, voy a otro color. El mediastino posterior es el espacio que me queda por detrás del esternón. Entonces se le puede nombrar como espacio retroesternal. Recuerden que lo que es retro va hacia atrás, y en este caso hay que agregarle el término esternal y hace que se refiere atrás del esternón. Entonces va a ir desde el borde retroesternal, este mediastino anterior, hasta el borde anterior del corazón. Y al ver su densidad podemos identificar, como dijimos, que en un paciente adulto, como es de esta radiografía, es totalmente radiolúcido porque es grasa lo que se ubica en esa zona. Tenemos entonces pulmón del lado derecho, pulmón del lado izquierdo y en el medio un poco de tejido adiposo que justamente hace que esta densidad se vea más radiolúcida, porque prevalece la densidad aérea, se suman las densidades aéreas de los pulmones, se superponen a la grasa y al no ser tan radiopaca la grasa, va a verse bastante radiolúcida. Bien, perfecto. Delante de los grandes vasos y el pericardio, también como dice ahí, delante de lo que es el borde anterior del corazón y del pericardio, que nombramos que era la pleura, pero del corazón, sus contornos laterales son las reflexiones mediastínicas y a través de ellas se pone en contacto con las porciones anteromediales de cada pulmón. Y hacia abajo llega hasta el diafragma. Bueno, como ya hemos dicho inferiormente, el mediastino anterior y los pulmones llegan hasta la parte inferior. No tengo ninguna tomografía ahora, pero vamos a ver cómo los pulmones rodean anteriormente al corazón y tienen contacto en toda esta porción anterior. Bien, es como que lo encapsulan al corazón, los dos pulmones, dejándolo en el centro. Entonces recuerden que la porción mediastínica anterior desciende hacia abajo. Únicamente que, como ya hemos dicho, arriba se superpone con tejido graso. Por eso se ve radiolúcido. Pues en la parte inferior, el mediastino anterior, se superpone con el corazón, que ya tiene sangre, tiene líquido. Entonces prevalece en este caso la densidad líquida, que es más radiopaca que la radiolúcida del aire pulmonar. Bien, entonces recuerden que el mediastino anterior va desde arriba hasta el diafragma, hasta la parte inferior, hasta el diafragma. Perfecto. Bueno, esto lo dejamos para después. Sí, esto lo dejamos para después se los comento. Vamos al mediastino medio donde está el corazón. Entonces, acá vamos a nombrar al pericardio. El pericardio, entonces, una membrana serosa que rodea el corazón con dos diferentes capas. Acá vamos a tener, al igual que en el pulmón parecido, solo que más divisiones, vamos a tener una membrana externa, que es la de color blanquecito, que es la membrana fibrosa, la que se encuentra externamente, y después una membrana más interna, más pegada a lo que vendría a ser el corazón, que es una membrana propiamente dicha serosa. Es finita y va a estar encima dividida en dos partes, y estas sí que son iguales a las del pulmón, una capa parietal y una capa visceral.
Ya sabemos que la capa parietal es la más externa, la que vamos a decir que está más cercana a la capa fibrosa, y la capa interna es la capa visceral, que es la que está más adherida a la víscera o en este caso al corazón. Bien, entonces, la de color blanco va a ser la capa, sí, ahí va, o verde, blanco, por ahí, va a ser verde en realidad. La capa verde, la que está más hacia afuera, es la capa fibrosa. Lo blanquito es el espacio que queda entre la capa fibrosa y lo negro que vendría a ser la capa serosa. Y después, en lo negro, que es la capa serosa, tenemos una línea roja por fuera, que es la capa parietal, y una línea delgada roja por dentro, que es la capa visceral. Entre todas estas membranas siempre existen cavidades o espacios, más que nada virtuales por su pequeño espesor, realmente son muy, muy, muy finitas y siempre se pueden apreciar únicamente a nivel microscópico, no son vistas a simple vista porque están demasiado pegadas estas membranas. Y entre estas capas casi inexistentes existen siempre unos líquidos, los líquidos que justamente lubrican esas membranas durante los movimientos cardíacos en este caso. Bien, entonces, repito nuevamente, capa externa fibrosa, bien por fuera de color verde, capa cerosa negro, un poquito más adentro, y esa capa cerosa se divide en una capa externa parietal y una capa interna o visceral. Entre todas estas capas existen espacios de color blanco y de color negro, llenos de líquido, que se encarga de lubricar esas cavidades, esas membranas, esas cavidades entre las membranas durante los movimientos cardíacos. Bien, y ahí tenemos entonces las membranas que recubren el corazón. Y después tenemos al corazón y a la salida de grandes vasos y la llegada de grandes vasos. Bien. Ahí tenemos entonces la estructura radiopática que se encuentra en los perfiles de tórax, es al corazón con la membrana casi, que no se puede diferenciar, se puede topografiar externamente nada más, la fibrosa y la serosa, la salida y entrada de grandes vasos, que eso lo vamos a ir viendo de a poquito, bien, y bueno, el corazón. Existen dos patologías en relación, ahí va, a lo que vendría a ser el aire que se ubicaría en el pericardio, justamente, ahí está, en el pericardio, y una patología que tiene presencia de aire en lo que es el mediastino, en todo el mediastino. Y acá vamos a nombrar a dos signos que nos van a ayudar a diferenciar estas dos patologías. Después, igual, como les dije, tengo una clase específica de signos para repasarlos a todos. El neumopericardio. Estamos hablando del pericardio, membrana que recubre el corazón, y ya sabemos que lo que es neumología, neumonía, tiene que ver con los pulmones, describe algo en los pulmones. Y ya sabemos que en los pulmones hay aire. Por ende, neumo se refiere a aire, y en este caso, en el pericardio. En este término neumomediastino, ya sabemos que se refiere a aire dentro del mediastino. Y como sabemos, el mediastino es una cavidad concreta que dijimos que se podía dividir en tres diferentes zonas. Tienes el tabique muscular medio, es esto. Y el pericardio, por el contrario, solo rodea al corazón, solo tendría esta porción. Bien, entonces, la ubicación de aire en el mediastino y la ubicación de aire en el pericardio van a dar diferentes signos que me van a poder ayudar a diferenciar una patología respectivamente de la otra. Entonces, fácilmente, el neumopericardio va a dar el signo que se conoce como el signo del corazón doble, doble. Ahí está. ¿Y qué me va a delimitar un doble borde, un borde externo al corazón? Entonces tengo en mi radiografía de perfil el corazón, la silueta cardíaca con su vértice hacia el lado izquierdo, tiqui tiqui hacia arriba, y alrededor de este corazón una doble silueta por acá
estas líneas bien como contorneadas, siguiendo los contornos del corazón, son signos del doble corazón o el corazón doble. Y delimitan justamente aire únicamente entre las capas fibrosas y serosas del corazón. Y acá sí que puedo diferenciar perfectamente las capas que rodean el corazón, ya que me va a quedar aire entre una y entre otra. Y acá puedo diferenciar la capa más externa, que era la fibrosa, de la capa interna, que era la serosa. Este espacio que tengo yo acá vendría a ser la cavidad pericardíaca o el espacio pericardíaco, que no debería tener, como les digo, ningún tipo de división. Naturalmente debería estar todo en contacto y ser casi inapreciable. Pero al poder diferenciar una capa de otra, me está refiriendo de que existe demasiado aire entre esas dos capas, entre lo que vendría a ser el pericardio, definiendo entonces la patología como un neumopericardio. Y acá en tomografía computarizada, en este corte axial o transversal, visualizo un poco más de lo mismo. Una línea por fuera, una estructura en el centro bien radiopaca, porque ven que no tiene, al igual que esta estructura radiopaca del pulmón, que tiene estructuras vasculares, ramificaciones vasculares, acá yo no observo nada, nada de nada. Y eso justamente es aire puro. Lo mismo pasa en esta pequeña línea que tengo ahí. Bien, aire puro que no debería estar obviamente en esa zona del corazón. Y esto que ustedes ven acá, eso que ven ahí, es el movimiento cardíaco. Ya saben que el corazón bombea mucho, muy rápido, por segundo un montón. Entonces es imposible que cuando se adquiera la tomografía el corazón quede quieto por completo. Entonces eso que vemos ahí es un movimiento cardíaco natural, obviamente que no podemos parar, del corazón durante la adquisición de la tomografía computarizada. Bien, entonces ahí vemos otro neumopericardio. Y el neumomediastino es aire, como dice ahí, en el mediastino. Entonces se va a ubicar, en este caso por tema de presiones, cuando el paciente está en bipedestación, en la parte más inferior, es decir, entre el diafragma y el corazón. Y vamos a tener en este caso el signo del, acá va a ser más difícil de escribirlo, diafragma continuo. Diafragma continuo. Continuo. Diafragma continuo. Bien, y acá lo que vamos a diferenciar, a diferencia del neumo peritoneo, que si se acuerdan era el signo de la gaviota, se dibujaba acá un contorno de esta forma, esto lo vamos a tener arriba, no abajo del diafragma, sino que arriba. Entonces, abajo del diafragma voy a tener el signo de la gaviota, si es que visualizo aire, y arriba del diafragma voy a tener el signo del diafragma continuo, que es justamente cuando el corazón como que se eleva un poquito y se separa del diafragma. Tampoco es normal, no es normal ver toda la extensión del diafragma. Ya sabemos que cuando toca el corazón, por sus densidades, acá se pierde el contacto. Me voy a una imagen a ver acá, por ejemplo. Miren cómo tenemos el contacto entre lo que es el corazón y el diafragma, acá sin poder diferenciar sus límites o sus contornos, porque se tocan. Bien, signo de la silueta también se va a nombrar más adelante. Entonces, cuando yo visualice aire en el mediastino, voy a apreciar esa división mucho más sencilla. Acá, el neumomediastino. Bien, y se conoce como el signo del diafragma continuo. Y ahí lo tenemos, hermosamente. Bien, y como dice ahí, presencia de aire que delinea los márgenes de las estructuras mediastínicas normales, que no tendríamos que dividirlas porque ya sabemos que está apoyado totalmente en el diafragma. Bien, signo del diafragma continuo. Recuerden entonces, por arriba, neumomediastino, por debajo, el signo de la gaviota para el neumoperitoneo. Bien, el neumomediastino y el neumopericardio son patologías complejas, ¿bien? Porque ¿qué pasa? Hay aire dentro de la cavidad, en este caso mediastínica, o dentro de la cavidad pericardíaca, como es en este caso, y lo que hacen es como comprimir o apretar a presión lo que es el corazón. Entonces ya condicionan lo que es el bombeo sanguíneo. Cuando hay más presión ahí adentro, por ahí el bombeo empieza a fallar, empieza a ser discontinuado y puede existir una falla cardíaca. Entonces, estas patologías son muy complejas y hay que aprender a diferenciarlas justamente
por si son pacientes que vienen de coordinación o si son pacientes que no tienen ningún tipo de urgencias, que vienen sin consultar por urgencias, y al delimitar o al identificar esta patología, tenemos que llamar al médico de puerta y comentar la cuestión y seguramente termine en una internación. No suelen darse con mucha frecuencia, pero si se dan suelen ser por golpes, traumatismos muy fuertes, por patologías pulmonares, bien patologías que por ahí no son tratadas, se extienden y empiezan a afectar lo que son estas cavidades. Y también puede ser, dijimos, traumatismos bastante graves, el tema de las patologías pulmonares. Ah, y espontáneos, ahí está, y los espontáneos, que son simplemente patologías que se dan sin ningún tipo de sentido. El paciente tiene, sin saber por qué, de forma espontánea justamente, introducción de aire dentro de cavidades. Pueden ser del pericardio, pueden ser del mediastino, o pueden ser también dentro de el propio o la propia cavidad pulmonar. Lo que se conoce, ahí va, como un neumotórax. Bien, entonces tenemos neumomediastino, aire en el mediastino, signo del diafragma continuo, aire dentro del pericardio, aire dentro del pericardio, signo del doble corazón o corazón doble, y tenemos al neumotórax. Que el neumotórax yo se los he nombrado alguna que otra vez, más que nada en las prácticas, que se suele dar más en prácticas, obviamente, y justamente, es una presencia de aire, en este caso, entre las pleuras, entre la pleura que me quedaba externamente, que habíamos nombrado como pleura parietal, y la pleura que me quedaba internamente, o la pleura que estaba pegada al pulmón o visceral. En este caso va a existir aire entre esas dos cavidades, que como dijimos, existía un espacio pleural inexistente, microscópico. Bien, en este caso se introduce aire en ese espacio pleural, generando entonces una disminución en el tamaño del pulmón y generando en la radiografía una hermosa imagen, ahí va, en el cual se puede identificar de forma periférica, miren por acá, acá más que nada, ahí, una línea que va a dividir el pulmón, sería esta porción, el pulmón, de lo que es, esa es la más linda. Me divide el pulmón acá adentro, adentro, de lo que viene a ser ese aire introducido dentro del pulmón hacia afuera. Y lo que me va a dar esta diferenciación es una línea que divide, obviamente, el borde externo del pulmón y la presencia o ausencia de esa radiopacidad que producía las estructuras vasculares. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Una línea que va a ser como la forma del pulmón, esa forma que habíamos denominado como una especie de cono truncado. Bien, y en la periferia de esa línea vamos a encontrar la ausencia total, miren como acá no hay, acá tampoco, de ramas vasculares. Bien, es decir, que únicamente existe ahí aire. Esto también se puede dar de forma espontánea. El neumotórax es muy común que se dé de forma espontánea, quizás una mala respiración, un excedido esfuerzo. Esas cosas pueden llegar a dar en algunas personas puntuales neumotórax, de una y otra vez, durante toda su vida. Principal causa, como siempre, traumatismos, grandes golpes. Y como comentamos recién, igual que los neumos pericardíacos y neumomediastínicos, se pueden dar por simplemente una infección pulmonar avanzada. Como hemos comentado, al existir una compresión del pulmón, puede existir un colapso pulmonar, es decir, respiratorio. El paciente empieza a sentir la fatiga de que no puede respirar bien, puede tener tos, puede tener expectoraciones también sí, sangrientas, bien, pero principalmente la falta de aire, la disnea. La falta del aire la van a encontrar descrita como disnea. Bien, me falta el aire, tengo disnea. También puede existir braquicardia, porque acá no solo se afecta, como dijimos, a la región pulmonar o a lo que vendría a ser los pulmones, sino que también esto va a empezar a comprimir la región cardíaca, como pasaba con el neumo mediastino o el neumopericardio, y genera lo que es una disminución de la frecuencia cardíaca. Braquicardia, corazón más lento, braquicardia. Bueno, se entendió.
Disnea, disminución de la respiración, braquicardia, disminución de la frecuencia cardíaca o del funcionamiento del corazón. Bien, porque esto que comprima el pulmón, obviamente acá es una presión, ¿no? Esto que entra aire, va entrando cada vez más aire, va dejando menos espacio para el pulmón se colapsa más o se achica más y empieza a empujar todas las estructuras que están del lado izquierdo. Bien, perfecto. Entonces se manifiesta, como dijimos, con una imagen que genera una línea bien o sí, bien delimitante entre lo que es lo radiolúcido propiamente del neumotórax y lo que viene a ser la línea que me queda más internamente, más cercana al ilio, que es el pulmón. Entonces recuerden que el pulmón va a colapsarse hacia lo que viene a ser su raíz o su origen o su conexión. Habíamos comentado que era el ilio. Entonces siempre que exista un neumotórax se va a achicar de forma concéntrica, bien, hacia lo que vendría a ser, tiqui tiqui, ahí, el ilio, que dijimos que estaba entre T5 y T7 más o menos. Bien. Entonces se intenta siempre que se realice esta radiografía en bipedestación. Si no se hace en bipedestación, se nos complica un poquito identificarla y tenemos que hacer posiciones que no son tan comunes. A ver, como es la de decúbito lateral. Ahora vemos esa. Bien, como es la de decúbito lateral. Cuando hiciste aire, ya hemos comentado un par de veces este tipo de enfoquecitos como diferentes, como complementarios, que es cuando existe aire, voy para acá. Cuando existe aire suelto en el tórax, imagínense que el paciente está en bipedestación, acá lo vamos a dibujar paradito. Bien, el aire de los pulmones asciende hacia arriba y el líquido, si existiese líquido, desciende hacia abajo. Imagínense, un pulmón. El aire siempre va a estar en la parte superior y el líquido va a estar en la parte inferior cuando existe bipedestación, ¿sí? Siempre el líquido baja para abajo por la gravedad, porque es lo que más pesa, y ocupa la parte más inferior del pulmón. Pero cuando estamos en decúbito lateral, como pasa acá, imagínense que el paciente está acostadito, el líquido, bueno, o en decúbito prono, mejor dicho, el líquido se va a dispersar en la parte más posterior, porque estoy acostado, y se superpone con el aire suelto en el pulmón, ganando siempre la densidad de mayor contraste, que es el líquido. Por ende, se va a ver el líquido disuelto, como pasa acá, en el pulmón, haciéndome casi inidentificable, no pudiendo identificar el aire. Entonces, si existe neumotórax, se superpone en este caso con el líquido. Bien, entonces no me serviría un decúbito prono. Lo que tengo que hacer es este enfoque de decúbito lateral en el cual, imagínense, quedó en duda si existiese aire suelto. La pongo así, que para mí esto es un decúbito lateral apoyando el lado derecho que se me queda para acá abajo. ¿Tá? Esta es la espalda, acá estaría mirando para adelante. Bien, entonces, este es el lado izquierdo, el que me queda hacia la parte superior, y apoyo el lado derecho, decúbito lateral derecho. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que el líquido se me ponga en la parte más inferior, que en este caso va a ser el lado derecho, y el aire ascienda hacia la parte izquierda o superior en este caso. Entonces, si existiese un neumotórax del lado izquierdo, se va a poder identificar con este enfoque. Imagínense que se puede o se llegaría a ver pues así, ¿no? Y todo esto sería el neumotórax. Neumotórax. Pero si el neumotórax está, por ejemplo, en el lado derecho, en el lado apoyado, el aire quedaría por acá suelto y no sería tan fácil de identificar. Por ende, siempre que existe un neumotórax, si no lo describimos en un frente, de cúbito supino, porque como dije se distribuye todo, hay que hacer un decúbito lateral. No se pone de pie el paciente, solamente se lateraliza al mismo para que si actúe la gravedad ascendiendo el aire, descendiendo el líquido. Y en el caso de que en este perfil derecho no quede claro si hay neumotórax, se hace un perfil del lado izquierdo. Entonces, ahí lo que va a pasar es que si existe neumotórax del lado derecho, el líquido se va a apoyar en esta parte y el aire va a quedar, pues donde se encuentra en este caso la radioopacidad. Bien, entonces, siempre que existen dudas en neumotórax, en pacientes internados, por ejemplo, en pacientes añosos que vienen en cama, que no se pueden poner en de pie, hay que hacer este tipo de perfiles lateralizados, ¿tá? Que no son comunes, pero como dije, tenemos que saber hacerlos porque puede ser que se nos presente un paciente con esa patología.
Bien, y acá entonces, chiquitiqui, volvemos de nuevo, apa, pero con esta imagen. Ahí. Y vemos nuevamente un poco más de lo mismo. Bien, acá el ilio, como es la zona donde salen y entran estructuras vasculares, y vemos acá una doble línea, tiqui, tiqui, que me diferencia todo esto que ven, que no tiene ramificación, como pasa acá, si comparan una con otra, acá no hay esa ramificación vascular, hay ausencia total, y, y de debajo observamos justamente una línea divisoria que va colapsando el pulmón hacia su ilio, hacia su zona céntrica, de a poquito, y justamente se encuentra en la periferia. Bien, un poquito más de lo mismo. Del lado izquierdo, entonces, no hay ninguna patología porque la ramificación llega hasta la parte más periférica, pero del lado derecho hay un hermoso neumotórax tiqui, 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 que está haciendo justamente un colapso. Y a su vez, vemos que el tamaño del pulmón es muy chiquitito o se está haciendo cada vez más chiquitito, colapsándose. Existe entonces, ya que estamos con esto, un neumotórax que se conoce neumotórax a presión, que si el neumotórax era malo porque afectaba la función cardíaca y obviamente la función respiratoria, el neumotórax a presión ya les dice que es peor, que es justamente no solamente la disminución del tamaño del pulmón, sino también lo que es la movilización o el empuje de no solo el pulmón, sino también de estructuras cardíacas, como por ejemplo la aorta, el mismo corazón, bien estructuras vasculares, arteriales, venas y arterias. Entonces, no solo se colapsa el pulmón, sino que el neumotórax a presión, a ver, el neumotórax a presión, ahí está, empuja los elementos de la línea media. Todo eso tiene que descender de forma vertical y el pulmón colapsado con presión en su interior, a tensión o a presión, justamente hace que las estructuras se movilicen hacia el lado opuesto. Y miren acá esta imagen en donde vemos esto únicamente como pulmón, solo esto es el pulmón izquierdo, y todo esto, como ven, ausencia total de radioopacidades, de vascular. Por ende, es un neumotórax que hizo que, además de que existiese menor tamaño pulmonar, el pulmón se achicase tanto porque hay tanta presión que entra desde afuera, empuja y achica el pulmón, que empuja a las estructuras tiqui, 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 de la línea media. Miren cómo el corazón se desplazó un montón hacia el lado derecho, el botón cardíaco, que vamos a verlo más adelante, no se ve tan exaltado hacia la parte izquierda, la tráquea se ve totalmente desviada hacia el lado derecho, más de lo común. Bien, entonces el neumotórax a tensión supera, como dijimos, la presión atmosférica externa, la ingresa en el interior del cuerpo y empuja ese pulmón. Bien, y el aire no sale del pulmón. En estos casos, a ver, tengo la imagen, si no, refrescamos. No. En estos casos, eh, se coloca, al igual que pasaba con un derrame pleural, un tubo de drenaje. Bien, en el caso de si existiese líquido, el tubo pleural lo que hace es sacar el líquido que existe en el interior. Pero cuando existe el neumotórax, lo que hace es sacar el aire que está en el interior del pulmón. Bien, y de a poquito que sale el aire, el pulmón empieza a expandirse, ocupando nuevamente el lugar que le corresponde. Y de a poquito el pulmón empieza a agrandarse, empieza a agrandarse, empieza a agrandarse, hasta llegar a su tamaño normal. Bien, entonces el tubo de drenaje no sirve solo para sacar líquido, sino que también sirve para sacar aire. Bien, cualquier patología que esté en el interior del pulmón. Para no abrirlo y hacer cualquier, le ponen un tubito, habíamos dicho que hacían un tajito, una apertura entre los espacios intercostales y ahí introducían un cañito que se encargaba justamente de igualar presiones o de igualar líquidos. Perfecto. Bien, el neumotórax, atención. Estos pacientes sí que van a venir, como habíamos comentado, un montón de disnea, un montón de falta de aire y como vemos, mucha mayor influencia en lo que es el retorno o la exaltación sanguínea. Acá sí que se va a ver comprometido todo lo que es la región vascular por la compresión que existe en su interior. Y como estamos hablando del neumotórax, vamos a hablar de una de las patologías más comunes en invierno,
que también puede causar, si no se trata bien, como dijimos recién, una patología pulmonar no tratada puede llevar a un neumotórax, a un hemopericardio, a un neumomediastino, que es la tuberculosis o el conocido como BK. Entonces, una tuberculosis no tratada o una tuberculosis muy avanzada puede hacer que se termine produciendo un sí, un neumotórax o un neumo lo que sea, bien, patologías aéreas dentro del pulmón. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se contagia a través de un bacilo, una bacteria conocida como Mycobacterium tuberculosis. Bien, se propaga muy parecida a lo que es el COVID, a través del aire, a través, por ejemplo, de micropartículas, ¿sí? No es como el COVID, no es tan contagioso que se contagia también, por ejemplo, por compartir el mate y cosas así. Pero si un paciente se tose cerca mío, se tose la mano, después me da la mano y yo con esa mano me toco la boca, la nariz, ahí sí se contagia. ¿Está? Por pequeñas micropartículas que salen directamente del pulmón, ¿tá? Como que salen del pulmón, pero no por saliva, porque como ven ahí yo, no sé que tos arriba de la bombilla, pero por saliva no, porque no hay partículas que provengan directamente del pulmón. Acá cuando tosemos, sí que se exhala hacia afuera desde el pulmón esas bacterias, esos bacilos, ¿tá? Pero con el mate se supone que no, porque a no ser que tosa, como digo, arriba, pues se supone que es saliva, no son partículas aéreas del pulmón. Bien, entonces se propaga de esa forma, bien, se transmite de esa forma, y la principal transmisión es aérea, es decir, que afecta principalmente al pulmón. Cabe comentarles de que existe tuberculosis en otras regiones del cuerpo, bien, pero la primera con la que arranca es a través del pulmón. Cuando esta no es tratada y también cuando hay patologías como por ejemplo VIH, cuando hay, por ejemplo, tratamientos de cáncer, cuando hay como una baja defensa del cuerpo, esta bacteria, tuberculosis, se puede propagar por el cuerpo y puede afectar también a la región nerviosa, a las meninges craneales, puede afectar también a los riñones. Existe también la tuberculosis ósea, la tuberculosis articular, y también existe, por ejemplo, la tuberculosis gastrointestinal. Bien, pero siempre comienza por el pulmón y de ahí, cuando no es tratada, se propaga a otros tipos de tuberculosis en el cuerpo. Bien, entonces es bastante grave. Actualmente no es mortal si es tratada, pero en sus años, antiguamente cuando no existía el tratamiento, había una alta tasa de mortalidad, porque la tuberculosis lo que hace es formar, como vemos acá, pequeños nódulos, pequeños tubérculos, como arvejitas, lentejitas, nodulitos dentro del pulmón que cicatrizan al pulmón. ¿Sí? Son como estructuras que se ven bien radiopacas, nódulos chiquititos, de 2 a 3 centímetros, no muy grandes, distribuidos por el pulmón y que justamente hacen que estas zonas, estos nódulos, sean patologías o zonas infecciosas. ¿Bien? Entonces, todos estos nódulos que tiene este pulmón por acá distribuidos son puntos infecciosos. Cuanto más puntos infecciosos, más va a ser la propagación al momento de, por ejemplo, la tos. Se caracteriza entonces por la tos seca, da mucha fiebre, da expectoraciones, algunas con mucha sangre, y sobre todo da la pérdida de peso. Bien, son características de la tuberculosis. Mucha tos, pérdida de peso y expectoraciones y fiebre. A nivel radiológico, este BK o esta tuberculosis se puede observar o se puede apreciar como justamente micronodulitos, microestructuras redondeaditas, difusas, con bordes no bien delimitados, tiene bordes difusos, pero justamente son zonas radiopacas, nodulares, de como dijimos, 2, 3 milímetros, bien chiquititos, de forma difusa por todo el pulmón. Se distribuye en ambos pulmones, pero como siempre, puede empezar más en uno, puede verse más en otro, ¿bien? O se puede ver de forma equitativa. Y la característica de la tuberculosis, que es extremadamente importante, es que comienza en los vértices pulmonares. Comienza arriba y desde ahí se va expandiendo hacia la parte inferior. Miren como por ejemplo en esta zona, en el pulmón derecho, observo en la parte media superior una mayor concentración de radiopacidades nodulares y en la parte inferior por acá, por ejemplo, ausencia.
Bien, es decir, que en el pulmón derecho comenzó, como siempre, la tuberculosis en la parte de los vértices y se va expandiendo, pero no ha llegado aún a la parte inferior. Bien, el patrón también, en el caso de la tuberculosis, se conoce como un patrón miliar. Miliar. Bien, que justamente es eso de observar pequeños nódulos, un montón de nódulos distribuidos por el pulmón, de miliar. Miren acá, dijimos que se ubicaba en la parte de los vértices, o más en el medio superior, y en esta segunda imagen que tengo por acá es una distribución mucho mayor en ambos pulmones. Acá todo el pulmón, como la imagen ilustrativa que tenemos acá abajo, todo el pulmón fue justamente infectado y los nódulos se expandieron por todo el pulmón, ambos. Esta es una beca bastante compleja, bastante complicada. Ya que estamos acá, miren cómo existe acá un cañito que da como una especie de curva y se va hacia arriba, que es el cañito que tiene la máscara de oxígeno. Bien, quedó ahí superpuesto, la máscara de oxígeno. Y a su vez, ya que estamos, acá también se observan como dos líneas, tiki, que realmente no sé qué corresponden, no estoy muy segura, pero son dos líneas que parecen, al igual que las que acabo de señalar, tubulares, de algún tubo. Bien, porque ya sabemos que líneas de esa forma en el tórax no hay. Las costillas siguen un patrón oblicuo, pero no vertical. Así que no sé qué puede ser eso. Sé que es un cañito, pero no sé a qué pertenece exactamente. Bien, perfecto. Entonces acá vemos justamente ese patrón de miliar, como de 1000 puntitos o mucha difusión de esos tubérculos dentro del tórax. Entonces, bueno, vemos la tomografía y hablamos. La tomografía ven que muestra lo mismo, una distribución como de puntitos, como de lentejitas, como de arvejas, nódulos justamente, pero con los bordes poco difusos. No es que sea una estructura redondeada bien delimitada. No es una estructura como esta, que está bien delimitada. Es una estructura que tiene en su periferia como esas exaltaciones difusas que no quedan muy claras. Bien, entonces recuerden también la tuberculosis como una patología compleja, que actualmente no muere mucha gente a no ser que sea tuberculosis avanzada. Como les dije, la tuberculosis en los pulmones se puede tratar, pero si no es tratada se puede expandir a otras regiones del cuerpo y si ataca la tuberculosis meningia o si ataca el cerebro, es muy complicada de tratar. ¿Tá? Y como les dije, llega a transformarse en tuberculosis meningia en pacientes con SIDA o con el sistema inmunológico muy bajo, las defensas muy bajas. Entonces, ya de por sí, la tuberculosis no fue tratada, o fue tratada pero no hubo efecto, no hubo defensa por parte del cuerpo y se expandió, ya después tratarla en otros lugares es mucho más difícil. Bien, pero existe también y es más compleja. Entonces, la tuberculosis no mata siempre que sea tratada y siempre que no existan patologías de defensas bajas asociadas. Bien, y acá tenemos la tomografía hermosa con su distribución. Miren que es un corte superior, ven que los pulmones no están tan grandes y veo el esternón. Recuerden que si ven el esternón van a estar de T8 o de T9 hacia arriba, es decir, de la mitad más o menos superior para arriba. Bien, y ahí vemos el esternón bastante amplio. Recuerden que va a ser con forma de triángulo. Abajo la apófisis sifoides en ese esternón. Entonces, si veo una gran cantidad del esternón, yo sé que estoy en una parte alta. Bien, entonces esta no es una región de los vértices, pero es una región alta, con una gran distribución entonces de esos nódulos tuberculosos. Entonces, en la tuberculosis, si el dato clínico de mi paciente es tuberculosis, yo sí o sí, aunque siempre debe hacerse, pero a veces por ahí no pasa, sí o sí debo ver por completo los vértices pulmonares, que acá ninguno de los dos se ve por completo. Acá tengo la primera costilla, me quedaría acá un poquito del vértice del lado izquierdo y acá pierdo por completo lo que es el origen de esa segunda costilla. Así que corté bastante de los vértices. Por esta radiografía, obviamente ya se observa que tiene BK, pero si el dato clínico es posible BK o contacto con una persona con BK y no veo ningún tipo de patrón distribuido en el resto del tórax, tengo que sí o sí repetirla para poder ver bien esos vértices y no ver que hay justamente en la parte más alta del pulmón una distribución de tuberculosis. Bien, entonces recuerden, tuberculosis, patrón miliar de miles, ¿tá? Y que justamente es una difusión
por los pulmones, sobre todo en los vértices, de nódulos o tubérculos difusos, bien difusos. Entonces, en estos pacientes, cuando llega con dato clínico tuberculosis, sí o sí se colocan el tapabocas. Ya cuando van conmigo a la práctica, siempre les recomiendo que lo hagan, por el tema de las infecciones, y muchas veces los pacientes vienen sin saber realmente qué les pasó, o tienen mucha tos y justamente una disminución de peso. Entonces el doctor no sabe si puede ser capaz un tumor pulmonar, puede ser BK, o puede ser simplemente un resfrío, un catarro. Entonces, siempre que vengan pacientes con infecciones respiratorias, colóquense el tapaboca para evitar contagios. Imagínense que el paciente les tose en la cara sin querer, que puede pasar, y ustedes no están protegidos, entonces no queremos eso. Ah, perfecto. Ah, bien, me voy. Muy bien, entonces patologías que vimos hoy, repasamos rápidamente. El neumomediastino, aire que divide el diafragma del corazón, signo del diafragma continuo. Neumopericardio, aire que se encontraba entre las capas pericardíacas, signo del doble corazón. Neumotórax, aire entre las capas pleurales, que podía ser neumotórax a secas, en donde se disminuía el tamaño del pulmón por la entrada de aire, o podía ser neumotórax a tensión, que era cuando seguía entrando constantemente aire, empujando no solo y achicando el pulmón, sino que empujando también las estructuras del lado derecho o del lado opuesto, en este caso izquierdo. Tuberculosis, un patrón que comienza en los vértices, como un patrón miliar, como dispersos sobre el tórax, diferentes nodulitos difusos. Bien, perfecto. Y ahora vamos a pasar a hablar entonces de las estructuras del mediastino medio. Ya dijimos que en el mediastino anterior no había mucho que comentar, más que en pacientes pediátricos en timo, que ya lo vimos con el signo de la vela, ya lo vimos como una estructura que si no hay dextrocardia se ubica casi siempre del lado derecho, porque al lado izquierdo estaba la aorta con su callado aórtico. Ahora vamos a hablar del mediastino medio, en donde vamos a tener estructuras de gran calibre, como es el corazón, y vamos a tener también estructuras de diferentes calibres y diferentes grosores, que son los vasos sanguíneos. El contenido de este corazón y de estos vasos sanguíneos va a ser la sangre. Va a ser la sangre. Bien, y son los elementos que integran al aparato circulatorio. Vasos sanguíneos, sangre y corazón. Me faltó el corazón acá escribirlo. Perfecto, entonces vamos a hablar del corazón. Como grandes rasgos, vamos a decir que se ubica en el mediastino medio, acá lo escribí mal, en el mediastino medio, contenido dentro de lo que era el pericardio, esa membrana que recubría el corazón. La forma que presenta es como una especie de forma de pirámide, así, pero con el vértice invertido, es decir, que el vértice me va a quedar mirando hacia abajo. Vamos a decirlo así. Triángulo invertido, ¿bien? O pirámide invertida, porque recuerden que el triángulo es una estructura en dos dimensiones y la pirámide tiene tres dimensiones. Entonces, una pirámide con el vértice mirando hacia abajo, muy parecida a la rótula. Bien, la misma descripción que la rótula, acá sería el vértice de la rótula, bien, y acá en este caso teníamos al vértice del corazón. Pero este corazón, sí, este triángulo, no va a estar ubicado con el vértice mirando hacia abajo, sino que va a tener cierta dirección oblicua. Ahí va, está ubicado en un eje oblicuo de adelante, perdón, de atrás, a ver, de atrás hacia adelante, de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo, obviamente. Entonces va a tener como una especie de orientación oblicua, va a estar como acostadito, como lo vemos en esta imagen. Es decir, que va a quedarme el triángulo o la pirámide de esta forma. Bien, con el vértice mirando hacia la izquierda. Entonces es una pirámide acostada, rotada sobre sí misma, mirando, orientándose hacia la izquierda. Pesa aproximadamente, como dice ahí, 300 gramos en hombre y 250 gramos en mujeres. Y en lo que es el tórax va a tener una ubicación anterior, acá vemos un corte axial o transversal, donde está ubicado más en cercanía al esternón, es decir, más anterior, y en este frente vemos como está un poquito más desviado hacia el lado izquierdo. Bien, entonces vemos que se ubica, como dijimos, en el mediastino medio.
entre el anterior en amarillo y entre el posterior en color verde. Esta ubicación como media oblicua, media rotada sobre sí misma, hace que el lado derecho, este que está acá, tendría que ser el lado derecho, me quede un poquito más anterior que el lado izquierdo, más anterior que el lado izquierdo. Y a su vez me hace que la región superior, que ahora vamos a dividir el corazón, la región superior me quede más arriba y hacia atrás. Y ahora vemos esto con la descripción de las cavidades. Bien, perfecto, ahí tenemos el corazón entonces, con la salida y llegada de grandes vasos. Ahí. Acá tenemos a la glándula tímica, que en el adulto es grasa, como vemos acá es tejido graso. Estructuras vasculares que emigran, estructuras vasculares que llegan ahí al corazón. Y los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Voy a cambiar de color. Pulmón derecho y pulmón izquierdo. Entonces, como dice ahí, es un órgano de forma piramidal, cuyo vértice se proyecta hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Late sin parar un promedio de 72 latidos por minuto, teniendo como un aproximado entre 60 en reposo y 100 quizás en movimiento, pudiendo obviamente aumentar muchísimo más si hay más gasto cardíaco o más esfuerzo, pero el promedio es de 72 latidos por minuto. Bien, entonces bombea todo el tiempo sin parar, aproximadamente 72 veces por minuto, es decir, más de una vez por segundo, porque un minuto tiene 60 segundos, entonces late un montón. Durante esta clase seguramente el corazón lata más de 1500 veces. Perfecto, y ahora tenemos al corazoncito con su vértice en la parte inferior que dijimos que se orienta hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Y acá tendríamos lo que vendría a ser la membrana que no podemos diferenciarla, como dijimos, pericardíaca, rodeando externamente e internamente. No les comenté, pero obviamente el corazón tiene su protección adiposa, todo esto que ustedes ven acá es tejido graso que se encarga de proteger al corazón. Cuando aumenta este tejido graso, por ejemplo, obesidad puede ser, empiezan a haber también patologías a nivel cardíaco, porque el tejido graso protege, pero en un cierto punto, cuando aumenta demasiado ese tejido graso, puede llegar a afectar de forma contraproducente. Entonces acá vemos ahí va, un poquito más de la ubicación del corazón. Dijimos, como una pirámide, acá está la pirámide, esta es la base superior y el vértice inferior, con su dirección hacia la izquierda, acá lo dice, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia abajo. Esta es como una vista de frente, esta es como una vista de perfil del corazón, en donde estamos viendo, vamos a intentarlo así, si yo lo divido en 4 partes, porque imagínense así y así, siguiendo los vértices, siguiendo sus ejes, si estuviese así el corazón, sería una cruz, pero como está acostadito, hago una cruz acostada, siguiendo eje vertical y eje horizontal. Vemos que la base que se encuentra superiormente, vamos a imaginar ahí el triángulo, la base que es esta se ubica superiormente y se dirige hacia arriba, un poco hacia atrás y hacia la derecha. Y el vértice todo lo contrario, hacia adelante, un poco hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces ahí se enfrentan base hacia un lado y vértice hacia otro. La base, que es la parte superior, esta, ahí está, va a ser nombrada como la cara posterior o simplemente la base. Lo que me queda mirando hacia arriba, la parte, a la imagen anterior, esta imagen es una cara anterior. O esta visualización estamos viendo la cara anterior del corazón. Él acá está de frente, ven que el vértice no se ubica hacia la izquierda, por ende no está rotado, está bien de frente. Y esto dibuja la cara anterior. Cara derecha y cara izquierda, que está en contacto con ambos pulmones, cara derecha y cara izquierda. Y la cara inferior, que es la que se apoya sobre el diafragma. Esta que tenemos acá es la cara inferior o diafragmática. Perfecto. A ver las divisiones. Quiero ver las divisiones. Vamos a ver entonces estas caras. Simplemente, cara que está en contacto con el diafragma, cara diafragmática o cara inferior. Cara pulmonar derecha del lado izquierdo, del lado derecho, y cara pulmonar izquierda del lado izquierdo.
La cara anterior se puede ver obviamente en un perfil, ya que en un frente queda totalmente superpuesta, y veo la cara anterior y la cara posterior o la base. Y el vértice ahí, ese piquito. Bien, las diferentes caras del corazón. Vértice. Aproximadamente se ubica en el quinto espacio intercostal, más o menos, y está constituida únicamente por el ventrículo izquierdo. Espérense, no las tengo. Bueno, ya se las comento. El corazón entonces se divide en 4 cavidades. A ver, ¿dónde las puedo dibujar? Bueno, se divide en 4 cavidades. 2 hacia arriba, lo dibujo acá y después lo vemos. Vamos a imaginar, como dijimos, eje mayor vertical y eje mayor horizontal, o sea, lo divido en 4 espacios. Hacia arriba me van a quedar las conocidas como aurículas. Del lado derecho, la aurícula derecha. Del lado izquierdo, la aurícula izquierda. Y abajo los conocidos como ventrículos. Ventrículo derecho del lado derecho y ventrículo izquierdo del lado izquierdo. Bueno, este ventrículo del lado izquierdo es el único que forma el vértice del corazón. Por su dirección oblicua, va a ser que en la radiografía el vértice únicamente esté formado por el acá, ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho me quedaría más en esta zona. Bien, entonces en la parte inferior trazo de nuevo las líneas, estas líneas en forma de cruz, dividiendo en 4 espacios, y tengo hacia arriba las aurículas y hacia abajo los ventrículos. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Bien, y como dijimos, al tener su posición oblicua con su dirección hacia el lado izquierdo, en la parte de la base me va a quedar hacia arriba lo que son las aurículas, siempre teniendo en cuenta que las derechas son más anteriores. Imagínense que así está dividido el corazón. Acá estaría la aurícula del lado derecho, que me queda más hacia arriba, el ventrículo del lado derecho, y un poquito más hacia atrás, acá, y acá, ventrículo. Un poquito más hacia arriba, no, escribí todo mal. Ahí y acá, ahí. Ahora sí, aurículas me quedan más hacia arriba y ventrículos me quedan más hacia abajo. Pero me queda más anterior, más pegado al esternón, imagínense que está acá, la región del lado derecho. Y la región del lado izquierdo me queda más hacia posterior, hacia atrás. Estas cavidades van a estar divididas en estos espacios acá, tiqui tiqui, por lo que vendrían a ser unas especies de válvulas, unas especies de puertas que tienen solamente una dirección, que se conocen como válvulas cardíacas, que vamos a nombrar más adelante. ¿Tá? El corazón, tengo todo escrito más adelante. Perfecto. Bien. Entonces, en la región de frente de tórax vamos a ubicar con una dirección hacia la izquierda, un poquito hacia adelante, como vemos acá, y hacia abajo, obviamente, al corazón, conformando el vértice únicamente por el ventrículo izquierdo. Y tenemos una división un poquito como topográfica, recuerden el término topográfico, en donde seguimos una línea así y una línea así, como una cruz, pero acostada, como está el corazón. Y tengo en la parte superior a las aurículas y en la parte inferior a los ventrículos. Entonces, aurículas derechas, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, conformando sobre todo ese vértice cardíaco. Y cuando hacemos la división en el perfil, vamos a tener lo mismo, aurículas y ventrículos, pero que se encuentra más anterior o más pegado al esternón, como dijimos recién, son las del lado derecho, y las que se encuentran más hacia posterior son las del lado izquierdo. Bien, entonces hacemos 2 líneas que se cruzan entre sí como una cruz acostada, siguiendo la dirección del corazón, y ahí tenemos las 4 cavidades cardíacas. Perfecto. Esto ya lo dijimos, el ventrículo entonces únicamente conformado por el ventrículo izquierdo, el vértice conformado únicamente por el ventrículo izquierdo, y como dice ahí, el ventrículo izquierdo es el más voluminoso, el que más carne presenta. Ahora vamos a hablar creo que un poquito más del corazón, pero el corazón está compuesto principalmente por una capa muscular que se conoce como miocardio, mio de muscular, miológico, miología, mio de muscular, cardio de corazón.
y presenta este miocardio un músculo característico, que es el músculo cardíaco, únicamente presente en el corazón y en algunos grandes vasos. Es un músculo bien fuerte, contráctil, que se encarga de proyectar la sangre, expulsarla hacia todo el cuerpo. Bien, entonces tiene que ser un músculo muy grueso. Y como dice ahí, del corazón, el más grueso de estas cuatro cavidades va a ser la de el ventrículo izquierdo. Porque imagínense que acá tenemos las aurículas, ahí la derecha, acá la izquierda, y acá tenemos los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hablamos de expulsión de sangre, vamos a decir que de la aurícula derecha la sangre solamente tiene que bajar hacia abajo para llegar a la ventrícula izquierda. Y el ventrículo izquierdo es el que se encarga de eyectar la sangre para llevarla a los pulmones y oxigenarse. Entonces, el recorrido que tiene que hacer el lado derecho es muy cortito. De la aurícula no precisa tanta contracción, no precisa tanta musculatura, porque la sangre solo tiene que bajar hacia abajo. Pum. Del ventrículo derecho, cuando sale la sangre, tiene que irse a los pulmones, que están al lado. Bien, está muy en cercanía. Entonces, requiere impulso, requiere músculo, pero no tanto porque está bien cerquita. Pero del lado izquierdo, la sangre viene de los pulmones, acá, llega a la aurícula del lado izquierdo, y como la del lado derecho, solamente tiene que bajar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Es decir, que la región muscular, bueno, puede ser delgada, porque el trayecto que tiene que hacer es enviarla para abajo, no es mucho. Pero el pobrecito ventrículo izquierdo es el que se encarga de llevar la sangre a todo el cuerpo. La tiene que expulsar hacia el cráneo, la tiene que expulsar hasta el dedo gordo de los pies. Entonces, el impulso que requiere por parte del ventrículo izquierdo tiene que ser muy grande, tiene que ser bastante contráctil, bastante eyector para que llegue la sangre a todo el cuerpo. Por ende, el lado del ventrículo izquierdo es normal que tenga más volumen muscular porque justamente requiere mucha más fuerza para expulsar la sangre. Y entonces, por eso es que, ahí está, por eso es que tiene más volumen, ya sabemos la justificación, porque tiene que llevar sangre a muchas partes del cuerpo, y ahí sí requiere una gran contractibilidad, y es por eso que forma parte del vértice del lado izquierdo, del corazón. Muy bien. Entonces tenemos por acá vértice del corazón, cara pulmonar izquierda, cara pulmonar derecha, la cara diafragmática y lo que vendría a ser la parte posterior o las bases que dijimos, trazamos una línea siguiendo el vértice, al que salga por el vértice, como oblicua, tiqui, 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 y una transversal o perpendicular que me divida en cuatro lados ese corazón. Aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo. Bien, formando entonces ese piquito. Gran volumen muscular para el ventrículo izquierdo. Perfecto. Ah, hablando entonces del corazón, de su ubicación, de su dirección oblicua, vamos a hablar de un índice que es extremadamente importante para determinar cuando existen agrandamientos patológicos del corazón, conocidos como cardiomegalias. Acá tenemos la patología. El corazón tiene cierto valor o cierta dimensión dentro de nuestra caja torácica. Cuando el corazón excede estas dimensiones de la caja torácica, se conoce o se empieza a ver la patología conocida como cardiomegalia. Todo lo que tenga megalia en su nombre va a referirse a un agrandamiento patológico. Va a pasar más cuando hablemos de región abdominal, esplenomegalia, hepatomegalia, renomegalia, todo tiene que ver con un agrandamiento anormal. En este caso, como el término que tiene delante la megalia es el cardio, sabemos que es un agrandamiento del corazón. Y esta cardiomegalia se suele medir justamente o identificar con una radiografía de frente de tórax, solo con una radiografía de frente de tórax, siguiendo obviamente el patrón ideal que es en PA. Recuerden que tenemos que intentar tener la menos ampliación posible en el corazón. Entonces, con una radiografía de frente en PA, lo ideal, se van a trazar dos líneas que van a poder ayudarme a medir el tamaño del corazón, identificar si hay un agrandamiento o si el corazón está normal. Siempre hablando de pacientes adultos. Ahora vamos a ver que en pediátricos cambia un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Medir el corazón desde su lado más hacia la derecha, hacia su lado más hacia la izquierda. Medimos esta distancia, ahí de un lado a otro, y les va a dar un número.
Ay, que no me acuerdo yo cuánto fue que pusimos. Le va a dar un centímetro, ¿no? Una distancia. En un segundo. No, no tengo. Bueno, les va a dar una distancia. Y este vendría a ser la medición A más B, que vendría a ser la distancia entre el borde externo derecho del corazón a la línea media, hasta las espinosas, y la distancia del borde izquierdo del corazón hacia las espinosas. Bien, sería A más B. Bien, primera distancia. Y la segunda distancia de un lado, bien externo, al otro lado de la caja torácica. Y esa sería la distancia número C. Me voy a la siguiente imagen. Bien, entonces sería, ah, acá. Entonces sería la medición, vamos a poner esto, de A, que sería la región roja, en donde se mide el lado derecho al centro del tórax, y la región B, donde se mide del lado izquierdo al centro del tórax, ¿tá? A la línea sagital media. Perfecto. Y después la línea de color verde, que es justamente la medición C. Entonces, con esto vamos a calcular lo que es el índice cardiotorácico, o ICT, haciendo la sumatoria de A más B y dividiéndola sobre C. A ver, capaz que después les manda alguna actividad respecto a esto, pero vamos a imaginar, a ver, 16. Bien, vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos una medición de A más B de 6 centímetros. Yo se la sumo a esos 6 centímetros a la medición de B, que vamos a imaginar que es 12 centímetros. Bien, ahí me da 18. Y ese 18 lo divido entre el total de la caja torácica, que vamos a imaginar que es 35. Entonces, 18 dividido 35 me da un total de 0,51, 51 de valor, 0,51. Y acá vamos a ver justamente que existen diferentes divisiones, en donde tenemos un grado, o el valor, vamos a decir, vamos de nuevo. Tenemos diferentes divisiones. El valor normal tiene que ser menor a 0,5. Es decir, que este paciente, vamos imaginándolo hipotéticamente, que me dio 0,51, tiene ya un grado de cardiomegalia. Y dependiendo del valor de este 0,5 o excedido al 0,5, el valor mayor me va a dar un grado u otro grado. Es decir, que cuanto más grande el corazón, mayor va a ser su grado de cardiomegalia. Vamos a decirlo cada 5 o 0,05 de valor como grado 1, es decir, entre 0,5 y 0,55 tenemos un grado número 1, un grado bajo. Un corazón más grande que me da 0,57. Entre 0,56 y 0,6, un grado 2. Hasta 0,65, un grado 3. Y ya mayor a 0,65 es un grado 4, en donde vamos a ver que el corazón, como una imagen, llega completamente hasta el borde externo izquierdo, su vértice. Y entonces, más grande es el corazón, más grande es el grado de esa cardiomegalia. Entonces, recuerden, se divide el ancho total del corazón entre el ancho total de la caja torácica. Y me tiene que dar un valor igual o menor a 0,5. Ya si es mayor a 0,5, ahí ya tengo una cardiomegalia. Y dependiendo del valor va a ser grado 1, grado 2 o grado 3. 0,5 a 0,55, grado 1. 0,56 a 0,6, grado 2. 0,61 a 0,65, grado 3, y ya mayor a 0,65, grado 4. Bien, como por ejemplo en esta imagen. Bien, el corazón, como en esta imagen, me deja un espacio entre el vértice y el lado izquierdo del pulmón. Pero en este caso el corazón se expande desde el lado derecho hasta casi llegar al lado izquierdo. Ven que hay poca diferencia entre el vértice y el lado izquierdo del corazón. Por ende, acá existe una cardiomegalia, pero realmente yo no sé cuánto es. Entonces, yo les voy a dejar esta actividad para que ustedes me calculen el índice cardíaco de justamente este paciente, teniendo en cuenta, como dice ahí, que se realizó en PEA, ¿está? Un paciente ideal. Bien, entonces después le voy a poner ciertos valores, ponle que esto mida, no sé, 18, no, vamos a poner un poquito más. Esto mida 10 y esto mida 16, por no sé, un ejemplo, y la región torácica mida, vamos a poner 36. Entonces ustedes me van a calcular el cálculo
Y me van a decir cuánto es o qué grado es el que presenta de cardiomegalia este paciente. Bien, entonces, como dije, esto es un paciente adulto. Es normal que la región torácica mida 0,5 o menos en cuanto al corazón. Ahora, en pacientes pediátricos es normal que la caja torácica sea bastante chiquitita, pero que el corazón tenga su tamaño proporcional. Entonces, vamos a decir que en neonatos debe medir a 0,65. Es decir, que si mide 0,62 en un bebito, en un recién nacido, está normal. Lo que en un adulto es patológico, en un neonato es normal. Pero ya cuando son menores a 2 años, o entre lo que vendría a ser un paciente de 1 año y 2 años, el valor debe ser menor a 0,55. Acá ya se empieza a asemejar más a un paciente adulto. Y ya después de los 2 años se considera como un tórax adulto. Y va a ser lo mismo. ¿Tá? Tiene que medir 0,5 o menos para no existir cardiomegalia. Bien, recuerden que en neonatos es mucho menor. Y esta idea, porque me quedó pendiente, me dice simplemente que lo normal del corazón que se ubica hacia la izquierda es que 2/3 del corazón estén del lado izquierdo, es decir, superpuestos al pulmón izquierdo, y solamente 1/3 del corazón esté superpuesto al lado derecho. Y acá traemos de nuevo la explicación de por qué el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, porque tiene más espacio para poder dividirse, y el pulmón izquierdo solamente 2 lóbulos, porque tiene menor cantidad de espacio. Y esta línea external media es la misma que la sagital media, no tiene mucha complicación. Bien, y ahí tenemos entonces la parte A del lado derecho y la parte B del lado izquierdo de la división. Perfecto. Bueno, a ver qué hora es. Bien. Bien, y antes de irnos, vamos a dejar el signo de la silueta para la próxima clase. Antes de irnos, vamos a hablar de la dextrocardia. Yo les había dicho que normalmente, si no hay ningún tipo de patología, el corazón se ubica hacia la izquierda. Pero existe una patología congénita, algo con lo que se nace, que se conoce como la dextrocardia. Yo sé que lo han hablado en técnicas, sé que lo han comentado, pero al momento existen muy pocas, o sea, como dice ahí, es muy rara, no existen muchas personas que lo presenten, y muchas veces, como a veces pasa accidentalmente, es un descubrimiento accidental. Bien, el paciente tiene una vida normal, no tiene ningún tipo de patología, no afecta nada, pero por ahí se va a hacer un control, le mandan una radiografía y ¡pum! Aparece el corazón hacia la izquierda. O el doctor va a, ay, a, bueno, ponerle ay, se me olvidó el nombre, justamente, le va a sentir el corazón y no, y no lo siente del lado izquierdo, lo siente más lento, bien, no le queda claro muy bien, entonces dice, guau, acá pasa algo, no siento bien el corazón, voy a mandar una plaquita para ver cómo está el corazón, si hay una cardiomegalia, si hay, por ejemplo, una patología que afecte la frecuencia cardíaca, le mando una radiografía de tórax y accidentalmente observamos una dextrocardia. La dextrocardia, nuevamente, cardia refiere al corazón, dextro viene de derecha. Entonces, es una ubicación del corazón hacia el lado derecho. Bien, totalmente opuesto. Pero es solamente el corazón el que está ubicado hacia el lado derecho. Es decir, que el pulmón izquierdo sigue teniendo su única eh, cisura oblicua, es decir, que sigue teniendo 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, y el derecho sigue teniendo sus 3 lóbulos, ¿tá? El superior, el medio y el inferior. Solamente cambia la posición del corazón, el resto de las estructuras se mantiene de la misma forma. Bien, acá también vemos, el corazón está hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y acá vemos, bueno, la estructura vascular, es decir, la aorta, que baja del lado izquierdo, es decir, solo el corazón. Los grandes vasos siguen estando del mismo lado, los pulmones siguen estando de la misma forma, todo idéntico a excepción del corazón, solo el corazón. Bien, y es una patología, como les comenté, que a veces puede pasar desapercibida. Ahora, la que no pasa desapercibida es la situs inversus, que es una ubicación inversa, pero de todos los órganos. Como les dije, la dextrocardia se refiere solo al corazón, pero el situs inversus me está diciendo que está todo invertido, que los sitios están invertidos. Y en esto se refiere a toda la anatomía. Miren esta radiografía, bien, marcada la derecha hacia el lado derecho, y no solo el vértice del corazón está ubicado
a la derecha, sino que el estómago, que está por debajo con su burbuja gástrica, está ubicado del lado opuesto. Acá tenemos entonces al hígado, y acá sí que los pulmones se van a invertir. Es decir, que el pulmón derecho va a tener solamente dos lóbulos, superior e inferior, y el pulmón izquierdo sí que va a tener tres divisiones, superior, media e inferior. Bien, entonces acá sí, como dice acá, todos los órganos se encuentran de forma invertida, todos, el páncreas, bueno, acá tenemos todos, la vesícula, los riñones y hasta el apéndice. Entonces es normal que los pacientes sientan dolores totalmente opuestos. Por ejemplo, vamos a imaginar la clásica apendicitis. La dolencia o el dolor de la apendicitis en un paciente sin situs inversus, es decir, un paciente con anatomía normal, se va a encontrar del lado derecho, abajo inferiormente, cerca de la región de la ingle. Ahí es donde duele siempre cuando hay apendicitis. Pero en el caso de los pacientes con situs inversus, este se va a ubicar del lado opuesto, del lado izquierdo. Entonces, el dolor va a estar totalmente opuesto. Y esto sí que puede complicar no solo, bueno, para tomar la radiografía o para hacer el estudio, sino para la cirugía. Cuando se va a operar, más de una vez ha pasado, que el paciente presenta la apendicitis y los doctores, acostumbrados a siempre abrir del lado derecho, lo abren del lado derecho y se encuentran con que no hay ningún apéndice porque está todo del lado opuesto. O también pasa, por ejemplo, con las patologías del vaso. El vaso también se encuentra siempre del lado izquierdo, bueno, en este caso, en situs inversus se encuentra del lado derecho. Entonces, es muy importante en este tipo de pacientes sí que controlar, porque acá sí que van a haber patologías asociadas. Dijimos que cuando estaba el corazón del lado izquierdo, bueno, no pasaba nada, del lado derecho, perdón, no pasaba nada, seguía todo normal. Pero cuando los órganos por completo están del lado opuesto, ahí sí que puede haber una falla cardíaca o puede estar asociado a fallas cardíacas. Bien, porque ya la distribución se hace totalmente hacia el otro lado, etc, etc. Bien, entonces situs inversus sí que tiene que estar bajo control y siempre tiene que estar informándole a todos los médicos que tienen los órganos del lado opuesto. Muy raro, bien, muy, muy, muy raro, pero puede ser que nos aparezca algún día. Bien, entonces siempre es importante el marcado de la derecha de forma correcta para intentar evitar este tipo de malentendidos. Entonces recuerden, dextrocardia, corazón, situs inversus, todos los órganos del lado contrario. Muy bien. Para la próxima clase, ya que vamos finalizando por acá, vamos a hablar del signo de la silueta. Este signo que les acabo de decir, que fue descrito por Benjamin Felson, el mismo que usamos para describir el mediastino en diferentes partes, es un signo bastante importante. Creo que de los signos que existen cardíacos es el más importante, más relevante, y nos va a ayudar a diferenciar, como les decía, estructuras que tienen la misma densidad que el corazón, es decir, el corazón es muscular, dijimos que tenía un tabique muscular, el miocardio muy grueso. Bueno, y estructuras tumorales tienen una densidad parecida a la muscular. Entonces, cuando estas densidades están en contacto, pierden sus bordes. Y cuando no están en contacto, se pueden diferenciar sus bordes perfectamente. Entonces, nos va a ayudar a diferenciar cuando una masa tumoral está en contacto con el corazón, algo muy grave, o cuando una masa tumoral, por ejemplo, no está en contacto con el corazón, algo un poquito más leve. Bien, eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Perfecto, perfecto. Y vamos a seguir hablando de, ahí está, la silueta cardíaca, sus divisiones y esas válvulas que les comenté que dividían aurículas de ventrículos y, bueno, y de estructuras de gran calibre. Perfecto. Bueno, chicos, por hoy sería todo. Les voy a dejar otra actividad. La actividad que teníamos pendiente de las cajas torácicas, la forma del tipo, lo dejamos para el lunes que viene. Hoy lo tenemos que terminar por acá porque solamente me hicieron una de las dos clases por Zoom. Solamente me hicieron un acceso. Entonces, terminamos por acá y les voy a dejar otra actividad relacionada, por ejemplo, con lo que habíamos comentado de la cardiomegalia. Ahí está, la cardiomegalia, y quizás alguna otra patología por ahí para que me identifiquen los signos o los patrones. Bien, espero que haya quedado claro, que tengan una buena semana, nos vemos en prácticos o si no, el lunes que viene en clase. Y antes de terminar, les quería comentar que el lunes, déjenme pensar, el lunes 15 a las 20:30 de la noche, ahí está, el lunes 15 a las 20:30 de la noche, tienen el examen de anatomía 1, ¿tá? Ya está marcado, ya
está hablado de que va a ser a las 20:30 el lunes 15 de septiembre. Bien, va a ser en la noche con la docente Carmen Barreto, entonces nosotros no perdemos la clase. El lunes 15 nos veríamos de forma presencial en la UDE. Así que espero que tengan un buen día. Ya le paso esto por escrito al delegado para que se los comparta vía textual. Que tengan un lindo lunes. Nos vemos.